Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Bienvenidos al episodio 51 del programa. Soy Walter Rotela y este episodio va durante el sábado 10 de abril de 2021 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Hoy, en la sección Charlando con el autor que está frente a la página en blanco, recibimos a la escritora uruguaya Raquel Silvetti, quien publicó su libro Un zapato en la luna el 1 de marzo de 2021 en editorial Planeta Junior. Vamos a entrar de lleno a la difusión de textos leídos por sus autores en este episodio 51. Escucharemos en primer lugar a la escritora Ana Lucy Díaz leyendo su texto El pañuelo soñador. Soy Ana Lucy Díaz Tauber de Uruguay y voy a leer del libro Crecer y Soñar, un cuento que primeramente había sido publicado en Cuentos de Fauna y Magia, ya agotado, el cuento El pañuelo soñador, porque hasta un pañuelo puede soñar. Una mañana de otoño se hallaba tendido entre la ropa que la señora había lavado el día anterior un pañuelo soñador. Veía pasar las aves que volaban veloces, viendo tantas cosas, y añoraba ser una de ellas. No sueñes tanto, pañuelito, pues eres tan solo un paño que sirves a tu dueño, repuso el buzo que se secaba a su lado. En eso intervino el pantalón. Déjalo soñar, todos tienen derecho a hacerlo, y así su vida será más placentera. Comenzó a soplar una suave brisa, y el pañuelo, quien soñaba con entusiasmo ser un ave, se desprendió de uno de sus ángulos. Su extremo libre señalaba hacia las aves, y el pañuelo imaginó que los pajaritos le hacían señas con el elegante y grácil movimiento de sus alas. Al aumentar el viento, la prenda se desprendió por completo y comenzó su vuelo tras los alados seres, soñando con ver muchas cosas hermosas y poder observar con cariño a los niños que juegan con sus muñecos o dirigiéndose a la escuela con sus moñas azules. La caricia del viento hizo vibrar los puntos de su tejido y los fue transformando en plumas. Su extremo más alto, al contacto con el frío del aire, fue adquiriendo una dureza córnea hasta confundirse con el pico de las aves. La parte más baja expandió un abanico de plumas, cual si fuera su timón, mientras los bordes laterales, movidos por el viento, se han transformado en alas, completando así el extraño encantamiento que ha hecho de su añorado sueño una realidad. Quizás algún día lo veas volando ante las aves como una más de ellas. Cuento de Ana Lucy Díaz del libro Crecer y Soñar. Cuentos para niños y no tan niños. De la misma autora, escuchamos a continuación otro texto, Hojas, el cual es parte de su libro Magia de Duendes. Hola, soy Ana Lucy Díaz y voy a leer del libro Magia de Duendes una prosa narrativa, Hojas. Érase una hoja prendida a un árbol que sentía mermar el flujo de savia que la alimentaba. Palidecía su color verde, tornando al dorado y al marrón crujiente. Un día vio brillar al sol y le robó su color, combinando el amarillo con el rojo del atardecer. Lucía en su cuerpo el rojo, el marrón,
el amarillo, el dorado y algo de verde que aún conservaba. Estaba muy hermosa y llegó el viento para invitarla a pasear. La hoja aceptó fascinada ante la aventura de un vuelo otoñal. Y cuando el cielo se teñía de arrebol y morado, se elevó rauda y bailó en remolinos como las vueltas de la vida. Cuando amainó el viento, bajó suavemente al ritmo de la brisa y se encontró con otra hoja de bordes rectos y color blanco. No comprendiendo la existencia del blanco, a no ser en el dorso de ciertas hojas verdes, entabló conversación con ella. ¿De qué árbol provienes? Del cuaderno de un poeta que me arrancó un día que tenía la mente en blanco. Yo llevo el mensaje de ese momento, el mensaje del silencio. La primera parte del episodio es muy breve debido a la extensión de la entrevista. Pero como adelantamos en un episodio anterior, estamos recibiendo los textos leídos por sus autores para ser compartidos en el podcast La Voz del Autor. Información sobre cómo participar del mismo lo encuentran en el blog La Voz del Autor. Los invito a darse una vuelta y escuchar el episodio piloto y leer las bases para participar del podcast. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2. Este programa lo pueden escuchar en iVoox, TuneIn y en Spotify. Hoy mantenemos la entrevista del espacio Charlando con el Autor que está frente a la página en blanco con la escritora uruguaya Raquel Silvetti. Nació en Montevideo y actualmente vive en el departamento de Canelones. Ella se desempeña como maestra preescolar, cuenta cuentos y es narradora oral escénica, actividad que la lleva a recorrer el país, visitando escuelas rurales, urbanas e institutos para niños con distintas capacidades. Durante el año 2020 comenzó un programa en vivo en Instagram narrando cuentos todos los sábados a las 17 horas. Se desempeña además en la Secretaría de la Biblioteca Nacional y también como coordinadora de visitas guiadas a niños en el mismo lugar. Los libros publicados que conocemos son Un zapato en la luna, 1 de marzo de 2021, Planeta Junior; Abracadabra, 29 de mayo de 2019, Planeta Junior; y Un amigo de chocolate, 22 de septiembre de 2017, Planeta Junior. Bienvenida, Raquel, a Página en Blanco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, realmente es un gusto poder mantener contacto con escritores y que nos cuenten sobre su experiencia. Como tales. Nos interesa iniciar esta entrevista abordando el tema de la escritura para niños, sobre cómo se escribe para ese público. Asumimos que no es lo mismo que escribir para adultos. Bueno, no es lo mismo porque les cuento que el público infantil es el público más crítico que hay. Claro. Más que el adulto. Entonces tenés que pensar como un niño cuando escribís. Ajá. ¿Qué es realmente lo que le va a captar, lo que le va a gustar, lo que lo va a atrapar? Porque el cuento infantil es eso, es atrapar. Uh-huh. Es lo que los escritores, por un lado la parte de escritor y por el otro lado la parte de cuentacuentos o narrador oral, es lo que pretendemos, atrapar a través de un cuento. Engancharlo desde el principio, quizás. Exacto, y tiene dos facetas, Walter, porque si estamos hablando del libro en sí, lo que al niño lo atrapa son las ilustraciones. Ajá.
Yo siempre digo que el 90% del éxito de un libro infantil son las ilustraciones, porque claro, está lo que él ve. Pero si nos trasladamos a la parte oral, sí, al narrar el cuento, yo no muestro el cuento, yo soy el cuento. claro, claro. Entonces nos tenemos que valer de distintas herramientas para seducir a ese niño, para poderlo integrar, para que aprenda a escuchar. Claro. Cosa tan difícil hoy por hoy, porque no es lo mismo oír que escuchar. Claro, claro. Además mantener esa atención, ¿no? Que implica un trabajo bastante interesante, normalmente para las maestras, pero para alguien que se presenta a contarles un cuento, mantener esos 15 minutos de atención, asumo yo, en principio no es tan fácil. Digo 15 minutos por poner un tiempo medio, que no debe ser fácil. No, que no son 15. A veces son 30 minutos. Porque bueno, tú no le podés decir a un niño, bueno, sentate que te voy a contar un cuento. Claro. No, tenés que armar un ambiente mágico, seductor. Claro. Algo que él vea que va a ser algo que lo va a sorprender. Entonces cuando podés crear el clima, recién podés arrancar con el cuento. Claro. Y tal vez siempre va a haber alguno que se te distraiga. Sí, sí, no sí. Le podés decir, bueno, a ver, préstame atención. No, hay otra herramienta también para poderlo traer al cuento. Yo digo siempre, ¿no? Es toda una magia, sí, contar un cuento también. De mi abuela. Y la verdad que a mí me fascina. Claro. Las dos cosas, escribir y contar, ¿no? Claro, pero son dos instancias distintas y hay también una creación en el momento de la oralidad, ¿no? Es decir, la forma en que se trabaja la voz, la forma en que uno se mueve. Me parece que hay también un proceso creativo en ese narrar el cuento, ¿verdad? Por supuesto, el cuentacuentos o narrador, como quieras llamarle, que es lo mismo, nos tenemos que valer de todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo habla, claro, cosa que la gente no se da cuenta, pero cuando toma conciencia a veces, sí, tú te das cuenta que lo que nos está ocurriendo en forma mundialmente con el tapabocas, el no poder hablar y mirarnos a los ojos dicen tantas cosas, claro, muchas más cosas de lo que puede decir una sonrisa, porque tú puedes fingir una sonrisa con los labios, claro, pero no la podés fingir con la vista, claro. Entonces el narrador incorporamos como un todo el cuerpo, la gestualidad, los silencios, claro, claro, la voz del niño, del anciano, el sonido del viento. Somos todo. Claro, hay un montón de recursos entonces que se aplican a la hora de comunicar eso que en un principio lo volcaste a una página en blanco, a un papel, a una computadora. ¿Cómo decides que eso que volcaste a la página en blanco está pronto para compartirlo? ¿Qué es lo que te dice, bueno, sí, ya está pronto? Que no debe ser un fácil. No es fácil, porque a veces vuelvo a leer y no me gusta. Ajá. Y los escritores, no sé, no tenemos horario, en el sentido de que estoy haciendo un cuento, no lo puedo terminar y de repente me desperté a las 3 de la mañana, digo, es esto. Y claro, me levanto y lo escribo porque después si no me olvido. Claro. Y entonces es como irlo puliendo hasta que vos digas, bueno, acá quedó la joyita. Claro, claro. Y después recién ahí que se envía al editor y bueno, toda esa secuencia también que la gente no sabe, y sería bueno que supieran todos los que están detrás de un libro. Claro, sí, todo el tiempo. No solamente el escritor, ¿no? Sí, claro, exactamente. Toda la gente, aparte todo el proceso, que es muy engorroso. Yo siempre digo, el ilustrador es un genio porque se tiene que meter en la cabeza del escritor para él plasmar con sus ilustraciones lo que el escritor quiso decir. Claro. Y entonces tiene que haber una química muy especial también, ¿no? Claro, hay un trabajo de equipo, un trabajo importante al momento, porque también él está narrando, volcando en el dibujo, en la pintura, en su trabajo específico,
intentando traducir en imágenes eso que tú pusiste en palabras, ¿no? Y que después, bueno, todavía hay que volcarlo en la narración oral al momento de contárselo al niño en forma presencial, o bueno, tú ahora también lo estás trabajando a través del Instagram, que es todo otro proceso. Quizás puede ser parecido, pero no es igual que tenerlo al niño ahí en el momento. Creo que son instancias distintas de comunicación. Pero es lo que tú dices, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. ¿No? Sí, claro. Todo lo que decías del Instagram. Sí. Yo creo que este asunto de la pandemia nos tuvimos que renacer, claro. Tuvimos que reacomodar sí. un montón de cosas. Yo nunca había hecho nada en el Instagram. Claro. Nada. Nunca hice un vivo. Y decidí hacerlo porque al no tener el contacto con los niños, tú bien dijiste que trabajo en la Biblioteca Nacional y había visitas guiadas y siempre las terminábamos con un cuento. O también iba a los colegios. Claro. Al no tener ese contacto, a mí me faltaba parte de la vida. Y para mí el contacto con los niños es algo importantísimo. Uh-huh. Y por suerte hay un ida y vuelta. Y un día se me ocurrió, aparte no podía salir de casa, digo, bueno, voy a intentar a ver qué sale. El primer día me salió todo mal, se me cortaba. Por suerte me decían, no, Raquel, tenés que sacar el wifi. Ay, bueno, sí. Unos nervios tremendos. Claro. ¿No sabes? Pero pues una felicidad tan grande. De lo que se puede hacer. Se empezó. Claro, y además, les comento, uh-huh. que tengo gente en España que me escucha. Claro. A pesar de tener 5 horas de diferencia. Sí. Y bueno, y fui creciendo en Instagram. Después se me ocurrió hacer un títere de media. Era cuando todavía no podíamos salir muy, bueno, ahora tampoco podemos salir de nuestras casas, ¿no? Es cierto, sí. Pero en ese momento yo estaba en cuarentena, que te cuento que el títere de media era con una media de plush. Ajá. Y yo tenía una media, no tenía otra. Bueno, lo hice con esa media, pero les cuento que ese títere que se llama Luli, uh-huh. es la protagonista ahora de mis Instagram. Todos preguntan por ella. Claro. A mí me da una gracia porque digo, tiene vida propia este títere. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2. Quizás es lo que fuimos descubriendo, y tú también seguramente, que ya al momento de publicar el primer libro, me parece que uno no llega a tomar conciencia de la dimensión que tiene lo que uno hace, es decir, hasta dónde puede llegar. Uno lo escribe, uno lo vuelca al papel, a la máquina, pero cómo impresiona en el otro. Tú es un poco lo que me estás diciendo, pero vas tomando conciencia de que lo que escribes llega al público, y más a un público infantil, y quizás tampoco más allá de un público infantil. Hay padres que se sienten de alguna manera conmovidos por ese trabajo, y entonces lo estimulan al niño a escuchar. ¿Te parece que es así, de que se establece esa comunicación? Sí, de hecho sí. Con todas estas herramientas informáticas, como ser, por ejemplo, el Instagram, uh-huh. es un adulto el que entra. Claro. Junto al niño. Entonces está el niño o con su mamá o con su abuela. De repente me han puesto de España, Raquel, aquí estamos todos juntos escuchándote. Y está la familia. Claro. Y a mí la verdad que me conmueve mucho porque, bueno, yo no lo puedo ver, pero ellos sí me están viendo a mí. Claro. Y de hecho te cuento que cuando podía ir a las escuelas rurales, que estuve 10 años visitando las escuelas rurales, una vez en una escuela en Tacuarembó, muy lejos, una escuelita chiquita, preciosa, y ahora no me acuerdo el paraje. Ajá. Estaba la señora que les hacía de comer, una señora mayor, sí. Y me dice, Doña, y yo era mucho menor que ella, Doña, ¿podría escuchar el cuento que va a contar? Claro. ¿Cómo no va a poder? Para mí es un placer. Claro.
Y tú sabes que era una señora como, no sé, tendría 80 y pico, si no tenía más, y me dice, me hiciste volver a mi infancia. Claro. Para mí fue una cosa tan, no sé, me erizo la piel ahora que te lo estoy contando. Claro. Porque cada vez que lo cuento me sucede eso, ¿no? Que uno a veces no piensa hasta dónde puede llegar. Claro. Estás llegando más allá que haciendo un cuento. El contar un cuento, ya sea leído, ya sea narrado, es un acto de amor. Uh-huh. Es un acto de comunicarte con el otro. Yo siempre digo, es como una comunión con el otro. Claro. Porque es un cambio de energías. Sí. Yo doy, pero también recibo mucho. Claro, sí. Es cierto, ¿no? Es decir, hay una comunicación real, ¿no? Es una comunicación real, existe. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en esta aventura de escribir cuentos y narrarlos? ¿Qué fue lo primero, escribir o narrar? Mira, cuando yo tenía 7 años, y de esto hace mucho tiempo, no digas nada, pero hace mucho tiempo, estaba en segundo año de escuela y era el tiempo de las redacciones. Claro. Que ponían en el pizarrón, redactar sobre la nube. Y bueno, y mi maestra Ñeca, me acuerdo, uh-huh. Se dio cuenta que yo iba mucho más allá de lo que ponían mis compañeros. Claro. La nube es gaseosa, la nube es blanca. No, yo ponía que me subía a la nube y que viajaba por la nube. Claro. Y ella fue la que me estimuló y me incentivó a escribir. Uh-huh. Yo les puedo decir que a mí me empezó a gustar escribir a partir de los 7 años. Claro. Y luego, cuando tuve hijos, que tengo 3, uh-huh. empecé a inventar cuentos. Pero claro, cuando yo les contaba los cuentos, al otro día los volvía a contar, cambiaba palabras, pero yo no me daba cuenta. Claro. Y ellos sí. Y entonces nació primero la narradora y después nació la escritora. Ajá, bien. Claro. Por eso te preguntaba, porque claro, fue una forma. Me decía, pero ya dijiste que el gorro era rojo y ahora decís que es amarillo. Claro, tuviste que empezar a registrar eso que producías en la oralidad. Es decir, hubo una necesidad de fijar el relato en un soporte. Entonces, por eso te preguntaba si primero fue escribir o fue narrarlos, porque hay una diferencia, ¿no? Es decir, ahí surge la escritura o la impresión, digamos, por una necesidad, ¿no? De mantener la coherencia a través del tiempo, ¿verdad? Sí, y por supuesto que empecé a concurrir a talleres de escritura, uh-huh. porque quería formarme bien. Uh-huh. Una cosa era inventar un cuento y narrarlo, sí. Pero otra cosa era plasmarlo en papel, claro. Y que luego otro también lo pudiera ver. Claro, entonces sí. El género literario tiene sus pautas, sí. Y yo las quería aprender. Sí. Así que creo que fueron mis hijos los culpables, dichosamente, claro. De que yo sea escritora. Qué bueno. Pero además un público exigente, decías tú, y al tenerte cerca y al ser mamá, probablemente tienen también mucho más capacidad de decir, mira, no, te equivocaste, lo que me contabas recién, el color de las cosas. Es un público exigente y que además te puede decir directamente, no, te equivocaste. Entonces nos lleva a trabajar un poco más. Exigente y transparente, uh-huh. Porque cuando yo estoy narrando un cuento, por ejemplo, en una escuela, en un colegio, lo que fuere, uh-huh. Si a un niño no le gusta, se levanta y se va. Claro. Que un adulto en un teatro no lo hace. No te gusta la obra, te quedas sentadito ahí, claro. Hasta que termina. Entonces tú tenés que tratar de que ese niño no se te vaya. Y no es diciéndole, Juanito, vení, sentate. Claro. Es llevar la atención del cuento todo a ese niño y lo volvés a traer. Es muy difícil, uh-huh. Contarle un cuento a los niños y que todos estén en el silencio que tienen que estar, porque además
el niño es niño. Sí. Y a veces el niño quiere llamar la atención, y ¿cómo lo hace? Portándose mal. Claro. Entonces vos ves a las pobres maestras que están, shh, quédate quietito, shh, sentate. Entonces le tengo que decir, no maestra, déjenlo. No es la forma. Se va a sentar solo. Claro. Y bueno, y así pasa, ¿no? Claro. Un zapato en la luna, entiendo, lo publicaste el 1 de marzo de 2021 con Planeta Junior. ¿Puedes contarnos sobre esta nueva obra antes de que pasemos a hablar sobre otros de tus trabajos literarios, quizás en una próxima entrevista? Pero me gustaría que nos hablaras de esta última obra. ¿Puedes contarnos, por ejemplo, cuál es el público específico al que va dirigido esta obra? Es decir, la edad de los niños. Bueno, la edad de los niños, la editorial Sí. más o menos dijo que podría ser a partir de los 3 años, y han puesto hasta los 5, pero yo no diría hasta los 5, sinceramente es más de los 5 años. Uh-huh. A partir de los 3 sí, pero como que no tiene mucha edad, y te explico Sí. por qué. Porque yo soy una observadora de la naturaleza, del mundo y del ser humano, ya nato, ¿no? Uh-huh. Y este libro infantil trata el tema del bullying, Ajá. sin nombrar la palabra bullying en ningún momento, Sí. pero es una temática que yo quería tratar porque lamentablemente sucede mucho, Uh-huh. y sucede mucho en niños, por los propios niños también. Sí. Entonces, este cuento, que aparte está ilustrado preciosamente por Augusto Giussi, Uh-huh. es la historia de un niño que se levanta muy apurado para ir a la escuela y busca sus zapatos y encuentra uno solo. Como se le hace tarde para ir a la escuela, Sí. se va con un solo zapato. Claro. Pero cuando llega a la escuela, los compañeros empiezan, Matías tiene un solo zapato, Matías tiene un solo zapato, y el niño se pone todo colorado, con rabia y con un montón de cosas, pero la maestra sabe captar lo que está pasando e inventa una historia. Dice, hoy voy a contar una historia con un solo zapato. Y se saca el zapato. Y todos los niños se sacan el zapato también, menos Matías, que no precisaba. Y la maestra inventa una historia de un zapato que quiere conocer la luna. Entonces, el protagonista, que es Matías, pasa a ser un segundo protagonista, para que el verdadero sea el zapato, que ese zapato va a conocer la luna porque lo lleva un gato, después lo lleva un globo hasta que la conoce, se hace amigo de la luna, ven que son distintos, porque la luna le dice, te voy a contar un secreto, no siempre soy blanca, a veces soy amarilla, a veces soy azul. Y el zapato le dice, bueno, yo también te tengo que contar algo, no siempre tengo 2 cordones y a veces estoy muy desprolijo, pero igual podemos ser amigos. Entonces ahí se hacen amigos hasta que el zapato le dice, uy, se me hizo tarde, tengo que volver a la casa de Matías. Pero cuando vuelve, Matías no estaba. Claro. Pero Matías sabe que cuando su zapato no está, es porque está conversando con la luna. Entonces los niños, cuando la maestra termina la historia, miran a Matías con otros ojos. Claro. Y Matías se va a su casa de la misma manera que fue a la escuela, saltando charcos, esquivando baldosas, con un zapato solo, pero esta vez con una gran sonrisa. Te lo súper resumí el cuento. Es brillante, porque ahí igualmente captas la atención, entiendes bien de qué trata. Hay entonces un mensaje implícito muy marcado que quieres brindar a través del texto. Es muy interesante. Y es distinta la forma de encarar, y donde lo que tú dices, ¿no? El dibujo tiene mucha importancia. Pero en general los escritores con los que hemos mantenido charla a través de este espacio, hay otra forma de operar distinta. Por eso desconozco y me resulta muy interesante. ¿Cómo estás realizando la promoción de este libro? ¿Qué planes tienes de momentos vinculados a la promoción del libro justo ahora que volvemos de alguna manera a quedarnos un poco más en casa, por lo menos por unos días?
Bueno, les cuento que el libro ya está a la venta, con muchísimo éxito, porque yo cada vez que voy a una librería, pregunto por el libro. Claro. Y me lo quieren vender. Pero no, soy la autora. Claro, voy con el tapabocas, nadie no me puede ver la cara y dice, ¡ay, sos la autora! No sabés qué bien que funciona este libro, porque yo quise poner en la contratapa esto que te estoy diciendo. Es un cuento donde juegan la fantasía y la realidad, donde la autora aborda el tema del bullying desde un lugar creativo. Claro. Y hay mucha gente buscando este tipo de temática. Claro. El lanzamiento oficial va a ser el 20 de abril. Ajá, bien. En FUCAC, por Planeta. Y bueno, seguramente va a ser grabado, digo, viste que ¿cómo se está? Un poco en saber qué es lo que vamos, si va a haber presencialidad o no, pero bueno, el libro ya está en librería. Yo te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para responder a nuestras preguntas de Página en Blanco. No, gracias a vos y bueno, gracias a todos, y los invito a conocer entonces Un zapato en la luna. Muchas gracias. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.